Miles de tragedias golpean nuestro mundo hoy y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Acaso se ha salido de control este planeta y no hay nadie que esté al frente del mundo y de las cosas que suceden en él? Las guerras, el hambre, los terremotos, las tragedias sacuden al mundo el día de hoy. ¿Qué debo hacer yo frente a eso? ¿Cómo debo actuar como hijo de Dios? ¿Cómo entender lo que está sucediendo? ¿Acaso le gusta a Dios esto? ¿Qué va a pasar con este mundo? La gente está preocupada y preguntándose qué viene para este mundo. Y muchos han intentado crear soluciones. La política ha presentado soluciones y otros más. Pero pregúntale cómo se siente la situación que se está viviendo en el mundo a Yasir, este pequeño niño que estaba jugando con su hermanita cuando un misil enviado por las fuerzas israelíes golpeó en una de las provincias de Palestina y muchos otros niños murieron en un solo día. O pregúntaselo a esta madre que perdió a su hijo en un combate entre Ucrania y Rusia. O pregúntale a esa joven Ana que iba en su vehículo cuando de repente esta avalancha en Valencia la sepultó viva en esta tragedia por el invierno. O pregúntale a este jovencito a quien las guerrillas en Colombia le quitaron a su familia. O pregúntale a esta niña que fue abusada por un violador en serie. Este mundo está siendo afectado, golpeado, pero quiero decirte algo, todo esto tendrá un fin. Hay un punto de la historia que marcará el final del sufrimiento y el dolor en este mundo. Cuando leemos la Escritura, nos damos cuenta que Dios está al control, que Él tiene un propósito y que tú has sido creado con un propósito. Ven conmigo a Mateo. Mateo es un evangelio muy diciente, muy claro, que tiene muy preciso el concepto que nosotros hoy podemos entender. Y Jesús está hablando a sus discípulos respecto a las señales del tiempo del fin. De paso, te invito a leer este capítulo, el 24 y el 25 del Evangelio según Mateo, las señales del tiempo del fin. La Biblia presenta una linda esperanza. En Juan capítulo 14, Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy a preparar espacio para ustedes y vendré otra vez. Y luego en Mateo 24 se registra cómo Jesús le está diciendo a sus discípulos qué señales habrá del momento previo a su venida. Ellos están preocupados, quieren saber. Pues sabemos que vas a venir, Señor, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo saber que tú has de venir? Y Jesús presenta varios puntos. En los versículos 4 en adelante de Mateo 24 dice: mirad que nadie os engañe, y presenta: porque habrá muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos anticristos que se van a intentar establecer, aunque habrá uno principal. Podemos estudiar eso más adelante en la Escritura. Pero dice el versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuando era niño, había un amigo en casa que hacía trabajos para mi padre. Estaban remodelando la parte de atrás de la casa y él era el encargado de levantar el techo y de extender el patio. Y quiero decirte que como niño tenía una pasión por predicar este mensaje y le decía: mira, la Biblia dice que Jesús va a venir y estas son las señales y va a suceder esto y va a suceder esto con la política y va a suceder esto con el mundo. Pero estaba un poco emocionado y luego con el tiempo, recuerdo, volví de estudiar teología ya siendo un adolescente, un muchacho, un joven, y volví a casa y tenía un poco de pena, de vergüenza de acercarme a él. Sentía que no sé qué habrá pasado, por qué ha pasado tanto tiempo y Jesús todavía no viene y las señales no se están cumpliendo. Pero quiero decirte que estaba muy equivocado en mi corta visión de la vida espiritual. Porque detrás de escena, el mundo es apenas un pequeño lugar. Es donde se desarrolla el conflicto más acérrimo entre Satanás, que quiere usurpar el trono de Dios, y Dios.
Pero este es el lugar donde un grupo de hijos creados por Dios participa de un conflicto a gran escala. No son las guerras, no son los rumores de guerra. Es un conflicto que se libra en el corazón de cada criatura. Porque en el fondo lo que Satanás busca es usurpar la autoridad de Dios. Decir que Dios no es amor, decir que Dios impone la obediencia, decir que nadie puede obedecer a Dios. Su carácter está en juego. Pero además, uno de los elementos que Satanás usa es infligir sufrimiento al ser humano, desfigurar la idea de Dios. En la Edad Media lo logró en gran manera, al tergiversar la idea de un Dios de amor y convertirlo en un Dios que le encanta ver sufrir a sus criaturas. Y ahí tú vas a ver las obras de Dante Alighieri, la Divina Comedia, por ejemplo, que presenta lo que él llama los círculos del infierno. No es más que una novela pintoresca de el sufrimiento de la gente en la eternidad después de vivir una vida disoluta en esta tierra. Pero, ¿realmente se goza Dios en el sufrimiento del ser humano? ¿Por qué Jesús hablaría de señales antes de su venida? Bueno, debemos entender esto. Vamos a explicarlo de manera muy práctica. Señales antes de la venida significa que Dios tiene un tiempo señalado para venir y que específicamente conociendo ese tiempo, sabiendo que hay un momento en que todo terminará y el Padre tiene en su conocimiento ese tiempo, así lo dice Jesús, entonces Él conoce exactamente lo que ha de suceder, el ambiente que ha de reinar en la tierra previo a su venida. Y yo creo con todas mis fuerzas y le pido, Señor, aumenta mi fe, que hoy vivimos en el tiempo previo a la venida de Jesús, que tú y yo estamos a las puertas del evento más glorioso que cambiará la historia de la humanidad para siempre. Jesús amplía y él dice en el versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerra, pero no se turben porque esto debe acontecer. Esto todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Ahí encontramos los problemas de Taiwán y ahí encontramos los problemas de China, de Japón. Ahí encontramos los problemas de North Corea y South Corea. Ahí encontramos los problemas de Ucrania y Rusia y la OTAN entrando en este conflicto. Ahí encontramos los conflictos de África, conflictos tribales, conflictos de colonias africanas. Ahí encontramos los conflictos de Latinoamérica, las guerrillas. Ahí encontramos los conflictos internos y políticos de los Estados Unidos. Ahí encontramos las guerras entre naciones que se levantan cada día. ¿Y qué decir de el gran conflicto de Israel y los países del Medio Oriente? Irán y sus aliados, Hezbollah, los problemas con todos estos grupos terroristas. Si vamos a Siria, ni decir de lo que está pasando en Siria. El mundo está alterado, hirviendo. Añade el versículo 7. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Así que Jesús dice, sí, sucederá. Sí, morirá mucha gente. Sí, los terremotos sepultarán a muchas personas. Sí, los tifones y los huracanes destruirán a muchas personas, pero todavía no es el fin. Y tú te preguntarías, ¿por qué Dios expresa algo así? Bueno, debo decirte que si una persona ha aceptado a Cristo y muere porque le cayó un edificio encima, no es una tragedia. Aunque humanamente duele y a Dios le duele el sufrimiento de sus criaturas, el que ha aceptado al Señor y decide vivir una vida en santidad, la muerte es apenas un paso de espera, un sueño temporal para ver a Jesús en la resurrección. Por ende, este mundo pasa por un sufrimiento temporal que va a ser interrumpido por el evento más importante, el fin que los profetas llamaron el gran día de Jehová, la manifestación poderosa de Cristo viniendo en las nubes de los cielos. Y cuando leo todas las señales, las tribulaciones, los problemas, me encuentro el
contexto central, el clímax de la profecía en el versículo 14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. No me voy a detener en todos los detalles, pero quiero decirte, el clímax, el centro, el pináculo de la profecía bíblica que nos da esperanza es la predicación del evangelio. Es que hoy te llega este mensaje a ti, lo que significa que tú, al enviarlo, al compartirlo con otro, estás participando de que esto suceda. Cristo sigue trabajando en los corazones. Hay alguien más que aún no ha recibido esperanza. Hay alguien más que aún no lo conoce. Y hasta que el último ser humano conozca la salvación y el mensaje de esperanza, entonces el fin no vendrá. Esto en el tiempo de Dios está estipulado. Pero hoy yo puedo saber que hay esperanza. Pero el contraste de Mateo 24 es triste, porque dice el versículo 37, que será como en los días de Noé. Mientras el mundo se está acabando, la gente está pensando en divertirse, en fiestas, en parrandas, en algarabías, casándose, dándose en casamiento. Parece que todo sigue normal. Parece que nada cambia. Y valdría la pena hoy preguntarnos, ¿es mi vida un reflejo de esta verdad? ¿He hecho pequeños cambios o grandes y profundos cambios en mi estilo de vida, en mis prácticas, en la forma como me acerco a mi Dios o inclusive en la forma como vivo y expreso a otros mi estilo de vida? ¿Qué hay en mi vida, en mis acciones, en mi diario vivir que me deje ver que yo estoy esperando el gran evento que marcará el fin de la historia? Hoy es un buen momento para tener un cambio de actitud, para mirar a Jesús, la esperanza bendita de su venida y saber que las señales no son un problema. Solo Dios describe en la Biblia lo que conoce del fin, pero el clímax es el mensaje de la bienaventurada esperanza, de que Cristo vendrá por ti, por mí y por todos aquellos que han decidido, que han aceptado su gracia y su salvación, el regalo bendito de la salvación en Cristo Jesús. Déjame hacer una oración por ti en esta hora. Permíteme, por favor. Padre celestial, Dios eterno, esta persona y yo aquí reunidos, compartiendo este espacio, esta reflexión, hoy miramos con ojos diferentes lo que sucede a nuestro alrededor. Y no intentamos justificar el dolor, no hay justificación. Tú odias el pecado, odias la injusticia, odias la miseria, odias la maldad, la violencia en todas sus formas. Pero pronto vendrás para poner fin al problema del pecado en este mundo. Y yo quiero que esta persona que hoy está recibiendo este mensaje pueda tomar una decisión el día de hoy. Tal vez alguien ni siquiera había estudiado esto en su Biblia, pero hoy es un buen momento para saber que hemos sido creados con un propósito. El propósito de ser renovados, restaurados, de recibir vida eterna, pero también de compartir a otros esta buena noticia a la que tu palabra llama evangelio. La buena noticia de que el Rey viene, que viene montado en un caballo para retomar lo que se ha perdido, lo que ya ganó en la muerte de la cruz. El corazón de cada persona que ha decidido aceptarlo como Salvador personal, pisotear y destruir para siempre al enemigo que tanto daño nos ha hecho. Y entonces, ¿en qué grupo estaremos? Señor, yo quiero estar en el grupo de los redimidos, de los que han aceptado esa bendita esperanza. Y el día de hoy pido una bendición por alguien que está luchando, que está teniendo una difícil semana, un difícil día, que ha perdido la esperanza, que está desesperado por lo que ve en el mundo. Y podamos poner nuestros ojos en Jesús, porque tú, oh Señor, tienes una buena noticia y hoy aceptamos tu salvación. Con tu bendición oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Recuerda, Dios te ama más de lo que puedes imaginar. Eres muy valioso para Cristo Jesús. Él te ha creado con un propósito. Él viene y quiere tener un encuentro. Pero hoy es un buen día para comenzar la preparación para encontrarnos cara a cara con Jesús y vivir con Él por la eternidad. Dios te bendiga.